Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para contarles todo lo que nos parece relevante y para ofrecerles opinión sobre lo que nos parece relevante de este jueves 9 de marzo. Empezamos por Ucrania, donde se han intensificado los bombardeos sobre la capital, pero no solo sobre la capital, en una cosa bastante alucinante, porque hay imágenes que dan miedo. Vamos a verlo. El alcalde de Kiev ha confirmado que 2 personas han sido hospitalizadas tras los ataques aéreos a la capital ucraniana en la madrugada del jueves, después de informar de que se han producido explosiones en los barrios de Olosiv, además de Sviatoslav, donde hay coches ardiendo en el patio de un edificio residencial. Por su parte, el gobernador de la región de Leópolis ha confirmado al menos 4 personas fallecidas en el ataque a Zolochiv, una zona residencial de la ciudad, sumándose así a los 2 heridos reportados por las autoridades de la ciudad de Kiev como consecuencia de los ataques aéreos. Finalmente, la compañía nuclear ucraniana Energoatom ha confirmado que la central nuclear de Zaporilla se encuentra sin energía y funciona con generadores de diésel por los bombardeos durante la pasada noche. Y ya en España y en las noticias que nos afectan en España, les tengo que contar algunas de las cosas que le están pasando a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior. Por un lado, pues va a tener que ir ante el Europarlamento el día 22 de este mes a explicar qué es lo que pasó en la valla de Melilla. Se acordarán con aquellos 22 subsaharianos fallecidos, pues fundamentalmente pues víctimas de las defensas y las porras y los materiales antidisturbios de la gendarmería marroquí. Y bueno, a ver qué sorpresas le aguarda a Marlaska cuando cuente la participación de las fuerzas de seguridad española en la valla marroquí. Y en segundo lugar, Marlaska ha cesado, dice que por pérdida de confianza, al número 1 de la Guardia Civil en Tenerife por obras en los cuarteles de la Benemérita. Ya saben ustedes que estamos en plena investigación de lo del Tito Berni, que este es uno de los temas que acerca el caso Tito Berni a lo que fue el caso de Luis Roldán, y también saben que andan buscando pues obras, beneficiados por esas obras, que mira tú por dónde son empresas relacionadas, clientes del Tito Berni. En este asunto, pues la deposición del alto mando o del más alto mando de la Guardia Civil en Tenerife tiene que ver con esto, y que no se nos cuente que ha habido pérdida de confianza. Lo que hay es la sospecha que va a ser imputado dentro de unos días. Vamos a escuchar a Marlaska cómo contaba pues que tiene que ir al Europarlamento a contar lo que pasó en la valla de Melilla. Bueno, no es una comparecencia, es un intercambio de pareceres, un intercambio de cuestiones, y eso ya está fijada la fecha y será el día 22 de marzo. Como yo me comprometí, después de haber concluido la investigación de la Fiscalía a nivel interno, era la cuestión que planteaba, que entendía que lo más oportuno desde todos los puntos de vista era que ese intercambio tuviera lugar una vez que la Fiscalía hubiera concluido, en su caso, esas investigaciones. Volveremos a hablar de Marlaska y del Ministerio del Interior a propósito de los cursos de educación en nuevos géneros. Ya saben que hay 37 géneros distintos y están empezando a contárselo a la policía, lo cual les tiene ojipláticos. Pero de eso hablaremos, insisto, más tarde. Tenemos que referirnos una vez más al caso Ferrovial. Como saben, esta compañía constructora y de servicios ha decidido marcharse de España, trasladar su sede a Holanda. Ha habido mucha polémica y hoy terciaba en ella la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no es precisamente la persona más diplomática del entorno de Pedro Sánchez. Ha dicho, en primer lugar, que espera que se lo repiensen y ha amenazado con que el Gobierno va a estudiar la letra pequeña de esta decisión de trasladar la sede a Holanda.
El Gobierno no tiene que tomar ninguna decisión proactiva, lo que tiene que ver es la letra pequeña de ese traslado. Todavía no la tenemos, lo tendremos que ver para que, por supuesto, seamos capaces de asegurar los intereses de país, que significa que si se va a trasladar la sede, pues todos los intereses que el país tenga en relación con esa sede estén preservados a la hora de marcharse a otro lugar. Bueno, y el último desencuentro, esto ya es un serial, entre Unidas Podemos y el PSOE, o entre las dos partes que conforman el Gobierno de España, que es lo grave. Se trata de qué hacemos con los alquileres. Ya saben que es una vieja aspiración de Podemos ponerle un tope muy bajo al aumento posible de los alquileres que hay en España. También saben que eso es injusto con los propietarios de esas viviendas. Tienen una inflación que es del 6, pues supongo que querrán incrementar los alquileres en lo que diga el IPC en el momento en el que se produzca el vencimiento de ese alquiler y convenga renovarlo por un año más. Bueno, esto no entra en las consideraciones ni de Unidas Podemos ni del PSOE. Dice el Gobierno que son partidarios de un 3% de aumento, lo cual sería pues casi la mitad de lo que ha aumentado la inflación. En cualquier caso, han salido muy airados en Podemos diciendo alto, 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 que nosotros todavía no hemos dicho que sí a eso y nos parece insuficiente. Algunos de los socios tradicionales de Pedro Sánchez, como es Esquerra Republicana, también ha empezado a decir que no están de acuerdo con esto. Lo que no se plantea nadie de este Gobierno es quién compensa por ese porcentaje de inflación que no se va a ver repercutido en esos alquileres a los propietarios. Los propietarios que se fastidien. Esa es la tesis de este Gobierno y por eso tantos y tantos españoles quieren que se vaya. Cambio de rumbo en el PSOE. El Ejecutivo de Sánchez propone elevar en 2024 el tope a los alquileres al 3%. El ala socialista lo plantea como una medida temporal que afectaría a los contratos en vigor, actualmente limitados al 2%. María Jesús Montero ha sacado pecho y ha asegurado que el acuerdo con los socios está completamente cerrado. Pero ya queda poco y, por tanto, ojalá pronto podamos anunciar ya acuerdo definitivo. Sin embargo, parece que aún quedan varios flecos sueltos en esta negociación. Desde Esquerra niegan cualquier acuerdo con el PSOE. No, sabemos que el PSOE está filtrando que sí, como tantas otras veces, pero no es cierto. Me encantaría decir lo contrario. Hablan más con la prensa que con nosotros. Algo que también han desmentido desde Podemos. Por desgracia, hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo. Y desde el sector inmobiliario se oponen. Insisten en que la medida del 2% establecida desde abril del año pasado ha sido un fiasco. Prueba de ello es que el precio del alquiler ha subido casi un 9% en el último año y la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 17%. Y ojo, porque el pasado mes de febrero el precio medio del alquiler se disparó a los 11,7 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 8,7% en comparación con el mismo mes de 2022. Unas limitaciones que generan una gran inseguridad en el mercado. Lo único que ha conseguido el Ejecutivo ha sido que los propietarios retiren sus viviendas del mercado. Por lo tanto, además de no lograr el objetivo de reducir los precios, este tipo de medidas también reduce el stock disponible. Lo cierto es que el Ejecutivo quiere acabar la legislatura con la ley de vivienda aprobada, algo que solo podrá conseguir con el apoyo de sus socios y que de momento parece estar lejos de suceder. Y no es que sean unos membrillos, que lo son. Los señores que toman decisiones en este Gobierno no son los mejores de la clase, eso es obvio. No, es que son perversos en su radicalismo tomado como si fuera una fiebre religiosa de la Edad Media. Y aunque vengan datos que demuestran que topar los alquileres, ponerles un tope a los aumentos de los alquileres, ha redundado en que se reduzca la oferta disponible, y eso es malísimo para todos, malísimo, ellos siguen en lo mismo, en intervenir también las decisiones del mercado de los alquileres, y esa intervención produce más daño que bien, porque los precios siguen aumentando, como han visto en el trabajo anterior, y porque se reduce la oferta disponible. Hay mucha gente que dice, mira, para que me venga a decir ahora Yolanda Díaz o Nadia Calviño, o peor aún, Ione Belarra, qué aumento voy a tener de la casa que tengo en alquiler, ¿sabes qué? Me la vendo y fin del problema. Y eso reduce y hace que escaseen los pisos de alquiler, lo cual es una muy mala noticia para mucha gente joven que busca y busca y busca y no encuentra porque hay poca oferta, y aún va a haber menos oferta en el futuro si se siguen planteando el
tope de los alquileres, ojo, sin compensación, porque esto estaría muy bien, diciendo, bueno, mira, podréis subir un 3% y el gobierno os paga la diferencia hasta el IPC. Hasta el IPC, que es lo que dice, para eso hacemos el IPC. El cálculo del IPC se hace sobre todo para ver el aumento de los salarios, el aumento de las pensiones y el aumento de los alquileres, no para que venga alguien y los tase. Claro, entonces te quedas sin parque de viviendas en alquiler, que es lo que nos está pasando. Bueno, les tengo que contar que al parecer, esto no lo tomen por cierto, ya tenemos más o menos fecha para la moción de censura que presentará Vox, que presentará Santiago Abascal y que llevará como candidato, ya lo saben todos también, al economista Ramón Tamames. Esa moción se va a llevar a cabo a finales de marzo. Algunos se maliciaban que no, que esto lo dejarían correr, que al filo de las elecciones si acaso no. Parece que va a ser dentro del mes de marzo. Tras la admisión a trámite de la moción de censura por la mesa del Congreso, Meritxell Batet ahora pondrá fecha a su debate parlamentario y votación, que se espera se produzca en los últimos días de marzo. Pero, ¿cómo llegará Vox a la defensa de su moción? Las encuestas de los últimos días, tanto de los medios más conservadores como de los satélites mediáticos del gobierno, castigan a la formación de Santiago Abascal tras el anuncio de Ramón Tamames como candidato para defender la moción e incluso manipulan la información, como este titular de El Mundo, que no solo apunta que los votantes del Partido Popular piden abstenerse a su partido, sino que intenta hacer creer que 1 de cada 4 estiman que la moción beneficiará a Pedro Sánchez, cuando en verdad esta muestra significa que 3 de cada 4 votantes de los populares sí apoyan la moción. ¿Y el candidato qué opina? El País también intenta tergiversar al propio Tamames, titulándole que no estaba aquí para defender a Vox, pues conoce sus extremosidades. Lo que al periódico del presidente del gobierno se le olvida incluir es el final de la frase, pues esas extremidades, según Tamames, también la tienen otros partidos, como también se silencia otras afirmaciones del exmilitante del Partido Comunista, por las que sí defiende a la formación que le propone. Frente a la estrategia de otras formaciones por mantenerse al margen, adelantando incluso el sentido de su voto antes de que se produzca el debate parlamentario, desde Vox ya se toman a broma lo que todos sabían, que Tamames no es de Vox, y por eso parece que ni pierden la ilusión ni se cansan de repetir lo mismo. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor y figura que no pertenece a Vox. Ya lo ven en plena cuenta atrás de la segunda moción de censura contra este presidente del gobierno, los de Abascal se mantienen firmes y ahora solo queda conocer la fecha del último debate más esperado de la legislatura de Pedro Sánchez. Bueno, hemos hablado del dogma sobre el topar el aumento de los alquileres, que es completamente contraproducente, pero hay muchos más dogmas entre los que nos gobiernan. Ayer tuvimos el dogma feminista. Tengo que contarles algo que sin duda les va a hacer reflexionar. Antes de la pandemia, las manifestaciones del 8M tenían una bastante grande participación. La última, medida por el mismo. Yo no me meto si mide bien o mide mal, pero es el mismo. Los mismos que midieron la manifestación del 8 de mayo anterior a la pandemia decían que habían participado en ella 350.000 personas. En Madrid, hablamos de Madrid. ¿Cuántos dicen que participaron en la manifestación de ayer 8M en Madrid, medido por el mismo? 27.000 personas. 27.000 personas. Es decir, una décima parte, no hace falta haber estudiado muchas matemáticas, una décima parte. Eso es lo que el feminismo de un año normal, no marcado por la pandemia, ha perdido a el año actual, en el que ya no estamos sujetos al tema de la pandemia. Bueno, les dije antes que íbamos a hablar del Ministerio del Interior a propósito de que han puesto en marcha una serie de cursos para instruir a los agentes de policía en lo que son los 37 géneros en los que las leyes de este gobierno han descompuesto lo que puede haber en la sociedad. Así es que están formando a los policías en una serie de cosas bastante exóticas. Por ejemplo, cómo hay que tratar a un escoliosexual, cómo hay que tratar a un grisexual, cómo hay que tratar a un homorromántico, a un birromántico, a un pangénero o a un antrosexual.
En fin, me imagino que entre la policía, donde andan peleando contra una ley que se les quiere imponer, que les deja bastante indefensos, esto de los cursos ya es casi para morirse de la risa. Quiero hablar de ello con don Serafín Giraldo, que además de oficial de policía es abogado y portavoz de H50, que es un medio digital de policías para el conjunto de los ciudadanos. Muy buenas tardes, Serafín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Cuál es el ambiente en el que llegan estos cursos de interior para los policías? Las redes sociales que he consultado, donde precisamente se ha colgado esta noticia, hablo de redes sociales, muchas de ellas exclusivamente de policías, pues se lo toman con cierta ironía. Parece que ya es una moda, y hablo de modas, que ha llegado ahora mismo a la policía el hecho de tener que individualizar todo. Es decir, ya no podemos hablar de dos géneros, ya no podemos generalizar, sino llegamos a extremos del absurdo. En definitiva, tenemos que estudiar pues muchísimos géneros, pues lo que comentaste antes, una persona intragénero, pangénero, género fluido, tenemos que saber, se supone que todo eso para atender debidamente a todas y cada una de las personas. Es un poco chocante sobre todo porque dentro de la policía pues pueden plantearse problemas si llevamos esto al extremo. Vamos a llevar todo al extremo. Imagínate que llega esta tarde una persona de dependencias policiales detenida y tiene que ser cacheada. Y nos dice, por ejemplo, que es a género. En definitiva, que no tiene género. ¿Quién le cachea? ¿Cómo se le cachea? Mira, de verdad, cuando llegamos hasta extremos, que vuelvo a repetir, que rozan el absurdo, pues realmente lo que ha causado dentro de la Policía Nacional es un tanto ironía, es lo que más he leído en redes sociales. Bueno, yo todavía no sé lo que es un escolio sexual. El día que lo tenga claro ya lo contaré, pero de momento estoy indagando. Ahí lo dejo. ¿Cómo va el eco de la manifestación que tuvisteis hace pocos días para reprochar la nueva ley del Gobierno y cómo deja a los policías indefensos? Mira, la reforma de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana se puede analizar desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, a todos los policías nos ha parecido y nos parece que existe una manipulación. Sí, aquí no hay cambios, no hay confusión ninguna. Manipulación. En primer lugar, por el sobrenombre que se le ha puesto, Ley Mordaza. ¿Realmente ha prohibido alguna manifestación? ¿Ha prohibido alguna reunión? ¿Ha limitado algún derecho? El derecho a la manifestación y el derecho a reunión, conviene decir que está regulado en España por una ley orgánica del año 83. Fíjate si ha llovido, del año 83, una ley consolera, una ley que en definitiva permite prácticamente manifestarse y reunirse en España con una mera comunicación. Sencillamente con comunicar es suficiente. Esta ley, Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, no regula la manifestación. Por tanto, en primer lugar, se manipula poniéndole ese nombre, se manipula bautizándola como Ley Mordaza. En segundo lugar, no ha podido funcionar tan mal cuando lleva desde el año 2015 y no limita ningún derecho. Por tanto, pensamos, y así lo hicimos saber en la manifestación, que todo cambio es un cambio político. Repito, es un cambio político para agradar a un determinado sector político. ¿Qué quieren hacer? Pues lo más grave que quieren hacer es limitar derechos o limitar actuaciones policiales. Por ejemplo, con material antidisturbios. Limitar material antidisturbios. ¿Qué puede generar esto? Pues es sencillo. Si escuchas a expertos, pues puede generar posiblemente muchos problemas de orden público, porque lo que se trata de evitar con el material antidisturbios es el cuerpo a cuerpo en la calle. Que un policía no tenga que pegarse cuerpo a cuerpo con un manifestante radical que rompe cosas o que rompe escaparates. Es lo que tratamos de evitar, causar daños. Por eso necesitamos ese material. En segundo lugar, el tema de las fotografías. Es que en muchos casos es indiferente. Tenemos una ley de protección de datos que nos protege también a los policías. Se está haciendo mucha política con esta ley. Al final parece ser que no va a ser modificada, pero yo creo que no va a ser modificada no porque no dé tiempo, sino porque es que esta ley tiene mucha lógica. Es que esta ley no tiene, además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Realmente es un problema político, la utilización mediático-política de esta ley. Y al final entiendo que va a quedarse como está y que va a seguir con los años porque es una ley acorde, vuelvo a repetir, a la Constitución española.
Se trata de, por tanto, querer agradar a ese bloque de investidura que llevó a Sánchez a la presidencia con este cariñito que le proporcionará la ley el día que vea la luz. Ahora, a los policías les deja un marco de actuación muy complicado. Sí, nos deja un marco de actuación muy complicado, pero nos vamos a ajustar a él y al final ¿quién pierde? La sociedad. Yeah. Si a un policía no le dejan material antidisturbios para tratar de evitar el cuerpo a cuerpo y tiene que enfrentarse a 200 manifestantes, hombre, el policía va a salir mal parado, pero también va a salir mal parado a la sociedad porque esos 200 manifestantes van a romper los escaparates que le dé la gana y van a causar los destrozos que le dé la gana. Con lo cual, al final, quien pierde es la sociedad. Si el material antidisturbios es un ejemplo que te estoy poniendo, no está para hacer daño, está para evitar ese daño. Y esto es uno de los muchos ejemplos que te puedo poner. El tema del cacheo. Bueno, pues si no puedo cachear, pues más gente circulará por vía pública con armas blancas, más gente causará daño cuando circule por vías públicas con armas blancas y yo no pueda cachearle. Si es que no tiene sentido. Y cuando no tiene sentido las cosas se caen por su propio peso. Llevan desde el 2015 diciendo que van a modificar la ley. ¿Por qué sigue vigente en el 2023? ¿Es tan mala? ¿Realmente sabes lo que creo que pasa? Que no se la han leído. Y que sobre todo al sector al que va dirigido estos cambios, estos supuestos cambios, tampoco se la ha leído. Es que no saben de qué va la ley. No se la han leído. Y es que realmente ese es el problema. ¿Sabes quién se la leyó? El Tribunal Constitucional. ¿Y sabes qué dijo el Tribunal Constitucional? Que se ajustaba a la Constitución. Y es que es verdad, se ajusta a la Constitución. Luego otro tema que se nos está vendiendo es que si a los policías nos pueden hacer fotos. ¿Y cuándo no se ha podido hacer fotos a un policía? ¿Cuándo no se ha podido hacer fotos a un policía? Pero claro, si nos hacen fotos y al día siguiente ven mi foto, mi cara en redes sociales y ven una injuria, lógicamente, como cualquier ciudadano, tendré que denunciar a la persona que ha cometido esa injuria contra mí, porque yo tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Por eso, que quieren retirar el tema de las fotos, que nos puedan hacer fotos de la ley, que lo retiren. Yo tengo una ley de protección de datos que me va a proteger como protege a cualquier ciudadano. Por tanto, repito, se está haciendo muchísima política, demasiada política con una ley que sigue vigente del año 2015, que lleva 2 legislaturas todavía vigente, que sigue vigente y que realmente no tienen por dónde cogerla porque se ajusta a los preceptos constitucionales. Se ha vendido mucho humo con esta ley, acabará la legislatura y realmente no va a ser cambiada ni puede ser cambiada porque se ajusta a los preceptos constitucionales. Y mucho ojo, si tratan de cambiarla limitando nuestra capacidad, quien lo va a pagar es la sociedad. Sí, es con esa reflexión me quedo, Serafín Giraldo. Limitar la capacidad de acción de la policía termina produciendo daño a la sociedad, que es la que tiene que pagar lo que se produce en ese tipo de manifestaciones. Eso está clarísimo. Serafín Giraldo, te agradezco mucho tu participación en el programa, te mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Un placer, Xavier. Bueno, tengo que contarles, hemos hablado del dogma del alquiler. Ahora les quiero recuperar otro de los dogmas típicos de este gobierno con una fanática al frente que se llama Teresa Rivera. La cuestión verde, la resiliencia, lo verde, qué bonito es todo, qué bonito es todo. Están muy contentos en el gobierno porque Europa, ya veremos qué hace Europa. De momento, en primera instancia, ha aprobado que los motores de combustión desaparezcan en el año 2035, lejano, por cierto. Pero hay 2 países, Alemania e Italia, que han dicho, me lo quiero pensar mejor, porque esto no sé yo qué repercusiones va a tener para la industria nacional. Nosotros queremos llevar esa reflexión y nos hemos dedicado a averiguar qué peligro supone esa decisión de eliminar los motores de combustión en el 2035 para la industria española. Y este es el resultado que nos cuenta Miguel Gutiérrez. El sector automovilístico es el motor de la economía española. Representa el 10,5% del Producto Interior Bruto y el 9% del empleo. A nivel internacional somos 8º en producción a nivel mundial y 2º en productores a nivel europeo. A pesar de ello, el Gobierno y la Unión Europea atacan al sector con una transición ecológica forzada. La automoción ha dicho basta. Escuchamos a la patronal de concesionarios. En el automóvil tenemos un componente ideológico que lo dificulta todo y que advertimos, y llevamos tiempo advirtiendo, que es muy peligroso para España y que es muy peligroso para Europa. Porque esta amenaza que hay sobre nuestro sector es una amenaza
sobre la cual peligran muchos puestos de trabajo. A partir de 2035, la venta de vehículos de combustión estará prohibida, así lo ha anunciado la Unión Europea. En solo 2 años se empezará a aplicar la norma Euro 7 de la Comisión Europea. ¿Qué dice esta norma? Pues implica que los vehículos ligeros que sean vendidos tendrán que contaminar un 35% menos y los vehículos pesados un 56% menos. El Gobierno aplaude todas estas medidas. Y es que la transición total al vehículo eléctrico que propone Europa es simplemente irrealizable. Nuestro país solo cuenta con 20.000 puntos de recarga y se estima que harían falta 18 veces más para que este sistema fuera viable. En segundo lugar, las ayudas a la compra del vehículo eléctrico o híbrido con el plan MOVES son insuficientes. No representan ni el 10% de lo que puede costar el más barato de los coches eléctricos. Tercero, el precio del vehículo eléctrico es muy elevado. Los más baratos y sencillos superan los 30.000 euros, inaccesible para la mayoría de la población. Y cuarto, la tecnología no es óptima aún. La autonomía máxima, unos 300 kilómetros y largos tiempos de recarga. En definitiva, solo la clase alta se puede permitir esta transición. Porque es que hoy la gente, que es muy extraña, es muy rara, está pensando pagar la luz, pagar el agua, pagar la hipoteca. Y no está inmersa en esta transición que nadie entiende y que además no se pueden permitir. Yo creo que si ustedes analizan nuestros contenidos llegarán a la conclusión de que esta es la única cadena de televisión que habla claramente de las cosas, que se las estudia, que las ofrece, pues poniéndolas al clareo. Y no somos víctimas de dogmas de estos de carácter pues extraño como el dogma verde o el dogma de intervenir en la sociedad. Al contrario, así es que yo les recomiendo que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión, que formen parte de él, que se lo piensen. Les pedimos una pequeña suscripción, muy pequeña, muy poquitos euros, para que tengan ustedes un medio de comunicación riguroso, valiente, serio y comprometido con esas ideas que compartimos, ideas, valores, etc. Además, en ese club están pensando en facilitarles la vida y ofrecerles actividad cultural. Les enseño uno de los regalos que les propone el Club de Amigos. Pues sí, los relojes manuales, ahí los ven. Son muy bonitos, los tenemos de hombre y de mujer. Como ves ahí en pantalla, tienen caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y funciones para ver el día y el mes de la semana. Ahí está el número de teléfono del club, no lo duden. Aunque muchos ya la conocen, quiero presentarles a doña Carla Toscano, que nos acompaña esta tarde aquí y que es, como saben, diputada de Vox en el Congreso. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Yo quería hablar con usted de varias cosas, pero la más grave, por ponerla en su sitio. Vamos a escuchar, o vamos a ver y a escuchar, el vídeo que ha difundido Ángeles Rodríguez Pam. El último PAM de la PAM ha sido producir un vídeo en el que ella se regodea de que algunas radicales feministas en las manifestaciones del 8M dijeran cosas repugnantes, profundamente antidemocráticas y poco serias. Y como esta señora, Ángela Rodríguez Pam, es la número 2 del Ministerio de Igualdad y cobra por ello, pues lo lógico es que muchos estén hoy enfurecidos con ella por regocijarse de lo que estas radicales decían en la manifestación. Vamos a recordar ese vídeo. Doña Carla Toscano, esto es antidemocrático, esto es impresentable, esto es, bueno, tendría que darles vergüenza. ¿Pero qué? No, vergüenza ninguna. A ver, es en cierto modo positivo que salga este vídeo porque así se retratan. Se retrata ella, sí, se retrata y se retrata el feminismo. Creo que es gravísimo, creo que lo hemos pensado, todos estamos de acuerdo en que es gravísimo lo que están... Todos no.
Bueno, Félix ellos Bolaños no, dice que es una anécdota. Claro, ellos no. Ellos lo condena. Es que ellos pueden pedir, hay años en que en las manifestaciones pedían copa menstrual en la boca de Abascal, tal. O sea, ellos pueden decir todas las burradas del mundo, pero luego si otros opinamos distinto, o si otros, mira la que se lió cuando yo dije que la ministra era ministra por ser novia de Pablo Iglesias, y mira la que se lió, y eso era violencia política, y eso fue un escándalo nacional, sí. Pero las feministas pueden decir cualquier cosa. O sea, en primer lugar, me parece gravísimo el doble rasero, pero luego, como decía, retrata muy bien lo que es el feminismo, porque es un movimiento de odio. Es un movimiento de odio, no es un movimiento de defensa de nada. Las mujeres ya tenemos en España los mismos derechos que los hombres. No, tenemos más por culpa del feminismo. No hay nada que reivindicar, no hay, la mujer no hay que defenderla de un patriarcado opresor, porque eso es una premisa de la que parten que es mentira. Entonces es un movimiento de odio. Pero quiero recalcar que esto que han dicho, que es gravísimo, violento, antidemocrático, esto sí que es un delito de odio, esto sí es un delito de odio, lo que ellas dicen, y ella lo graba. Ella está con cara de felicidad, se recrea en lo que están cantando, y luego, por mucho que le quite hierro y que diga que bueno, que en una manifestación feminista se dicen muchas consignas y que bueno, que es la libertad, tal, ella lo graba y ella lo sube a sus redes, aunque luego lo haya borrado. Pero que esta secretaria de Estado, aparte de lo grave que es esto, es que son muchísimas más cosas, porque llevamos unos días oyendo discursos de ella defendiendo que es que en política hay que defender el placer de la mujer en las relaciones sexuales. Y garantizarlo. Y garantizarlo. O sea, están hablando... Ya me contará cómo se puede hacer eso. Se acabarán poniendo por ley X coitos al día, X... es que no me quiero rebajar a hablar de esas cosas porque... Y es a lo que voy de fondo. Hay un vídeo que acaba de sacar el Ministerio de Igualdad sobre las relaciones sexuales. Entonces sale una persona con sobrepeso, una chica con sobrepeso con un chico que no tiene sobrepeso. Sale una mujer, se supone que es mayor por el titular que ponen, una mujer masturbándose. Están entrando absolutamente en nuestras camas. O sea, me gustaría que los españoles reaccionaran y lo siento, pero las pobres mujeres que están engañadas, que van a estas manifestaciones convencidas de que las están defendiendo de algo, que sean conscientes de que este gobierno es tan totalitario, porque meterse ya en las relaciones sexuales demuestra un totalitarismo absoluto. Entonces me gustaría que los españoles pensaran, a ver, quiero un gobierno, si esto lo hiciera un gobierno de un color distinto, nos parecería gravísimo que se metiera en nuestras camas y entrara a opinar cómo tenemos que tener relaciones sexuales, cómo tiene que ser el consentimiento, cómo, si tenemos que tener más, menos placer, de qué formas sí, de qué formas no, y ya estos delitos, y ya incluso llegando a delitos de odio. Entonces creo que es gravísimo. Hemos pedido la destitución de la secretaria de Estado y creo que no es una anécdota, que el vídeo, por ejemplo, de las relaciones sexuales no es una... creo que el título es como hay que hablar más de... O sea, la esencia es que hay que hablar más de determinadas cosas. Pues no, de los aspectos íntimos de la vida de las personas lo hablas si quieres, y si no, o sea, en mi opinión, no, los aspectos íntimos y más cosas que ya llegan a ser escatológicas, creo que no hay que hablar de forma pública, pero que es gravísimo que se están metiendo en nuestras camas. Esa no es la labor de un gobierno. Un gobierno tiene que gestionar, tiene que contribuir a que los ciudadanos vivan mejor, tengan más libertades, pero jamás vamos a tener más libertad si se meten en aspectos tan íntimos de nuestra vida. O sea, si hay un gobierno enemigo de la libertad, es este, y un partido enemigo de la libertad es Podemos, y la ministra Irene Montero y la secretaria de Estado. Bueno, la verdad es que en el pecado va la penitencia incluida. Han bajado de 350.000 participantes en el 8M anterior a la pandemia a 27.000 medidos por la misma fuente. Yo no sé si correcta o correcta, pero tomando la misma fuente para que no haya dudas. La reacción de claro, varapalo a las radicalidades tanto de Irene Montero como de Ángela Rodríguez Pam o aquella defensora del no a la reforma de la ley del solo sí es sí, que también pues, se pasó 8 pueblos, ¿verdad? Las reacciones. Esto está poniendo en serio compromiso el pacto de gobierno, de legislatura, entre PSOE y Unidas Podemos.
así parece de la orden que da Moncloa de cuidado. Templemos gaitas, no vayamos a un desencuentro irreparable. En el otro lado no ocurre así, porque siguen... Hoy le preguntaban a Ángela Rodríguez Pam, oiga, ¿no cree que sería oportuno bajar el tono después de la votación y después de tal, a ver si un poco lo que hace el PSOE o las dirigentes del PSOE que opinan sobre esto? Esta ha sido su respuesta. Creo que si yo fuera un hombre, a mí no me estarían preguntando por el tono y me preguntarían por mis opiniones políticas. Y creo que esto, ojalá, empiece a cambiar en algún momento. O sea, que cuando uno insulta, eso es propio del hombre o del varón, ¿no? Es que no sé. Ángela Rodríguez Pam es la víctima oficial del reino. O sea, la estrategia de ella, y lo digo porque la he tenido varias veces en la Comisión de Igualdad y de Violencia de Género, es una persona que juega siempre con hacerse la víctima, y aquí está haciéndose la víctima porque, claro, dice que si fuera un hombre, pero qué chorrada y qué sin sentido que si fuera un hombre, lo de bajar el tono se usa entre hombres y mujeres, es absurdo, pero siempre busca el resorte y ya una vez en comisión se puso a llorar y dijo que mis palabras la agredían, que yo no la había agredido para nada. Yo digo, el discurso de siempre defendiendo la igualdad, la presunción de inocencia, más medios para ayudar a las víctimas reales, o sea, ahí no hay agresión ninguna. Entonces empezó a llorar diciendo que yo la estaba agrediendo, que como ella ha sufrido violencia, entonces que tenía miedo de mí, que eso es un discurso clarísimo para incitar al odio contra Vox, para crear miedo, para que parezcamos un partido peligroso. Y luego hay una anécdota que ya le he contado alguna vez, que nos reímos mucho, la verdad, que estaba con mi compañero Juan Luis Stegman en la Comisión de Igualdad, me parece que era, y entonces él le dijo que ella nos riñó porque estábamos hablando él y yo, y entonces ella dijo, es que se pueden callar tal, y le dijo él, es que usted habla muy alto, y dijo ella, soy sorda, ahora va a empezar a meterse conmigo porque soy sorda, y empezó a hacer pucheros también porque si nos estamos metiendo con ella por ser sorda. Es una mujer que juega al victimismo y creo que ella retrata muy bien lo que es, ellas representan la esencia del feminismo actual, que es victimismo falso, chabacanería, obsesión con el sexo, porque son unas obsesas sexuales, y totalitarias porque, como he dicho, tienen un interés morboso y repugnante en meterse en los aspectos más íntimos de nuestra vida. Por ejemplo, de la misma autora, Ángela Rodríguez Pam, ponedme, por favor, ayer las estuvimos escuchando, las declaraciones de esta señora, estas del Gustirrinín. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Las mujeres tienen placer desde que Ángela Rodríguez Pam está de secretaria de Estado en el Ministerio de Igualdad. Es que es alucinante. Han venido a darnos todo, a que no seamos violadas, a que podamos consentir si tener relaciones sexuales o no, a que seamos libres, y es precisamente todo lo contrario. Pero ves, es que son unas obsesas sexuales, o sea, están enfermas. Sí, sí. Y de verdad, no es una anécdota, no es, ay, qué divertido o qué cochina y ya están, no, es mucho más que eso. No pueden meterse en la vida privada de los ciudadanos, son totalitarios, son peligrosísimos. Hay que destituir a esta mujer y ojalá se pudiera cambiar el gobierno lo más pronto posible, porque el gobierno de Pedro Sánchez está amparando leyes que liberan a violadores y políticas de supuesta igualdad que son todo lo contrario y que discriminan a la mitad de la población y que ya llegan a unos niveles, de verdad, es que son obsesos sexuales, necesitan un psiquiatra. Todas estas feministas necesitan un psiquiatra. No necesitamos feminismo, necesitamos psiquiatras en este país. Sí. Bueno, los números lo dejan todo claro. 350.000 en el año anterior a la pandemia, 27.000 este año en el 8M. Que sigan por ese camino y así. Por cierto, el día de la votación de la reforma del solo sí es sí, Sánchez ni apareció, no quiso. Tomó el camino de en medio, se quitó de en medio, mejor dicho. Y ahora parece que cuando está situada en el ojo del huracán, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido hacer otro viaje de placer, porque otra cosa no, a Estados Unidos, tan polémico, espero, como aquel que hizo en septiembre. También en lo mismo, en quitarse de en medio.
quitarse de en medio. Bueno, yo creo que el Gobierno está en una situación muy complicada respecto a ese tema y respecto a otros, porque no están de acuerdo y la ley del solo sí es sí ha puesto en evidencia una vez más los distintos enfoques que tienen, porque claro, en el PSOE sigue más las teorías del feminismo clásico y el PSOE se vio con la ley trans y Podemos más de las teorías queer. Ahora, respecto a la ley del solo sí es sí, yo creo que respecto a esta ley no es que haya una diferencia ideológica como la había en la ley trans, porque como le dije en la tribuna el otro día al Gobierno, ellos con todos los informes en la mano y todas las advertencias, entre ellas de Vox, de una servidora en la tribuna del Congreso de los Diputados que advertí del peligro de la rebaja de las penas, no escucharon y la información la tenían y aprobaron la ley, con lo cual mal no les parecería. Realmente no les preocupa la seguridad de la mujer, porque a la mujer jamás les ha importado. ¿Por qué este cambio? Pues yo dije, medio en serio, medio en broma, allí que claro, como los diputados del PSOE dicen que la prostitución es violación, pues a lo mejor era por eso por lo que pretendía rebajar las penas, pero realmente creo que ahora que hay elecciones cerca han visto que se ha dado una alarma social considerable y han querido recular, pero aprobaron esta ley porque les parecía bien. Por cierto, no vi ninguna pancarta en las manifestaciones feministas del 8M que rindiera cierto homenaje a las víctimas, a las mujeres o niños agredidos sexualmente que por culpa de la ley que ha producido Irene Montero, pues ahora duermen mal. Tienen cierto miedo a que el agresor, si es que ha sido excarcelado, pues pueda ir a por ellos. Eso es así. Tampoco vi ninguna pancarta que se acordara de las niñas, esto es mujeres, de los centros tutelados en Valencia o en Baleares. Que ahora ha habido un acto en Bruselas de Vox con Marga de la Pisa y Jorge Buxadé, Jorge Campos, para abundar más en el problema de las menores tuteladas. El problema es que, lo digo muchas veces, las mujeres no les importan un bledo y las mujeres que han sufrido violencia no les importan tampoco. Y cuando yo alguna vez cuando hemos propuesto, el otro día en la subcomisión yo les planteaba, bueno, ¿y por qué no endurecimiento de las penas? No, porque la reinserción. Cuando animan a no denunciar... Ese es el problema de fondo, ¿eh? Ese es el problema, porque cuando animan a no denunciar, que eso ahora hay los centros de crisis, un sistema paralelo al margen de la justicia que es gravísimo, para que una mujer pueda acusar sin consecuencias, el hombre queda señalado, a la mujer se le da un tratamiento de víctima, como si fuera víctima sin que haya habido una sentencia, el hombre recibe una condena social y profesional porque su pareja, su mujer, recibe el estatus de víctima. Y cuando yo les dije, es que no se dan cuenta de que en un sistema paralelo al judicial, si una mujer recibe el estatus de víctima y el hombre se viola su presunción de inocencia, pero cuando ese hombre realmente cuando es una denuncia auténtica y ese hombre es un agresor, ¿no se dan cuenta que si la mujer no denuncia, el hombre queda impune? Ah, pues sí, pero no vamos a animar a denunciar. No quieren proteger a las mujeres, realmente no quieren protegerlas ni quieren penalizar a los agresores. Y se ha visto en la suelta de violadores. Entonces, un feminismo que no protege a la mujer, que simplemente nos utiliza, porque no nos deja, no saben ni lo que son mujeres, no nos deja ser mujeres, no entienden lo que implica ser mujer, no nos dejan ser libres, nos utilizan como meros peones para su ideología y además no quiere que se penalice a los agresores y que están animando a las víctimas a no denunciar, con lo cual el agresor real queda impune. ¿Para qué está el feminismo? Para sacarnos dinero y controlar nuestras libertades, nada más. Bueno, volviendo al principio y a lo de la manifestación y esas cosas que proferían sobre si la madre de Abascal tuvo que haber abortado y todo eso. La verdad es que hoy tengo que decir que la respuesta en general de la oposición ha sido bastante positiva. Han condenado por lo menos esto tanto Feijóo como Inés Arrimadas, como algunos otros representantes políticos, porque esto es profundamente antidemocrático. Ahora bien, no, cuidado que en el Partido Popular les tiran a ustedes con bala, no les ha gustado nada lo de la moción de censura. Hoy, por ejemplo, lo hacía en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso, recordando, no inocentemente, que Tamames había sido partidario del aborto para los casos de síndrome de Down. Viendo un vídeo de
el señor Tamames diciendo que un niño Down es una desgracia y probablemente los profesores no estén de acuerdo, señoría. Es que el mundo funciona así, con libertad, ¿sabe? Eso es lo que está sucediendo. Lo que creo es que han puesto al frente de su partido a un líder que es altamente, a mi juicio, peliagudo y polémico. Mírese lo del tema Down y luego deme lecciones. Gracias. Bueno, no le ha puesto nadie al frente de ningún partido político. Yo no sé, bueno, está la cosa que rabia. Yo creo que, de todas formas, esta moción de censura es lo que propone es un cambio de gobierno. O sea, no es Ramón Tamames no es ningún candidato de Vox. Es el que va a intervenir en la moción de censura, porque es una moción de censura para que haya un cambio, para que pudiera haber un cambio de gobierno y convocar elecciones, que eso creo que Isabel Díaz no se ha enterado del todo. Y además me llama la atención que aluda al tema del aborto, que si Ramón Tamames sí está a favor del aborto en determinados casos o no. Bueno, que creo que ella respecto al aborto no debería decir nada porque ella es la primera que está a favor, que lo ha dicho en declaraciones. Entonces creo que el tema del aborto pues no me parece un arma para criticar, pero en todo caso Ramón Tamames en algunas cosas coincide con el programa de Vox, en otras no, pero es que, repito, esta moción de censura no es para... Era lo que buscaba no es para Vox, sino definitiva. que es para que haya unas nuevas elecciones y que España pueda librarse de Pedro Sánchez. Doña Carla Toscano, un placer enorme tenerla en el programa, se lo agradezco de verdad. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa. ¿Cómo no? ¿Puedo? Muchísimas gracias por recibirme y quiero decir que gracias a Dios que la Madre Abascal no abortó y tenemos a un líder como él, que gracias a Dios. Una barbaridad. No, si no vale la pena más comentario, yo creo. Lo quería decir. Vamos a pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:20 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados, don Miguel Ángel Ferrero, que es abogado penalista, sí, señor, analista político, expolítico y, por cierto, el hombre que firma una querella muy interesante de la que anda medio país muy pendiente, porque pues sí, es la de Rubiales y Piqué. La de Rubiales y Piqué, la de Arabia Saudí y todos los asuntos que han tenido por allí. Bueno, y hoy eso es noticia porque Fiscalía ha dicho a Piqué y a quien autorizó que se jugara eso en Arabia Saudí, traigan toda la documentación que nos lo vamos a mirar, ¿no? Le pues felicito. Sí, lo he leído en los periódicos y lo había visto antes, pero vamos, tampoco puedo hablar mucho de las diligencias, pero sí, ahí la Fiscalía da un paso adelante y vamos a ver, que siga dando. Esto, si no lo recuerdan, seguro que sí recuerdan esa fantástica conversación entre Rubiales y Piqué. Oye, si no, pues 2 palos para ti, 1 palo para mí. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es. Don Manuel Pino, eminente jurista y hombre que se lo está pasando bomba con lo de Rubiales y Piqué y los palos, ¿verdad? La cosa está muy movida, está muy inquieta y el deporte también se ve afectado por los tiempos que nos visitan, ¿no? Bueno, porque a veces pasan cosas que no se habían visto nunca, que un jugador monte un negocio con el Rubiales para llevarse las competiciones a jugar a Arabia Saudí y cobren y se repartan los palos, es bastante inaudito, ¿eh? No me lo imagino en los años de Bernabéu como presidente del Real Madrid, pero bueno. Don Manuel Pino, vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, sea muy bienvenido. Y gracias. Iniciamos, arrancamos aquí. Vamos a empezar con algo que nosotros lo acabamos de ver, pero como yo quiero que estén todos en igualdad de condiciones nuestros invitados que llegan a veces más tarde, bueno, está el gobierno requete dividido. El PSOE busca desesperadamente rearmar ese bloque de investidura y que no haya tanta discrepancia pública entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Hoy hemos visto cómo esa fractura, lejos de restañarse, se avivaba a propósito de la ley de la vivienda. No nos engañemos, de establecer nuevos topes a los precios del alquiler, a sabiendas de que esto reduce el parque de viviendas en alquiler y a sabiendas de que es una mala decisión, primero para los propietarios de esa vivienda, que en su inmensa mayoría es gente que utiliza esos ingresos para sobrevivir. Claro. Y que nadie les compensa por el tope a la vivienda. Tope a la vivienda, chico, pues la inflación es un 6, tú vas a poder subir un 3. Pero ni en eso están de acuerdo. Hoy las de Podemos
estaban rabiando y diciendo que no, que de ninguna manera. Sabemos también que la solución política del PSOE es calmar, tranquilizar, reposar, templar gaitas, en pocas palabras, pero la reacción de Podemos no va por ese mismo camino. Por un lado, la ministra se marcha de viaje de placer a Estados Unidos por segunda vez, lo hizo la primera vez en septiembre, fue muy criticada por ello, y ahora se quita de en medio como Pedro Sánchez el día de la votación de la ley del solo sí es sí. Bueno, muestra de todo eso. Hoy le preguntaban a la desfachada esta secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, oiga, ¿no cree usted que ha llegado el momento de bajar un poco el tono? Ya se votó la ley, ya ha pasado el 8M, ¿no ha llegado el momento de bajar el tono? Y esta, para que la oigáis vosotros dos, es la respuesta de esta señora que es completamente, bueno, pues como ella. Creo que si yo fuera un hombre, a mí no me estarían preguntando por el tono y me preguntarían por mis opiniones políticas. Y creo que esto, ojalá, empiece a cambiar en algún momento. Don Miguel Ángel. Pero ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de Pam, ¿no? Es increíble, ¿no? Y supongo que luego hablaremos de las barbaridades que colgó en Twitter, que luego borró, ¿no? Sobre Abascal, ¿no? Y que dijo y que estuvieron coreando ayer. O sea, esta es la radicalidad, ¿no? Y esto no había pasado en España. Cuando empezó este gobierno, algunos ya lo dijimos en esta mesa, y se nos calificó quizá por eso de extremos y que no teníamos razón, y que no era razonable gobernar con Podemos, que el Partido Socialista tenía una tradición y una manera de hacer las cosas distinta, que no podía en ninguno de los casos gobernar con Podemos porque se iba a radicalizar. Algunos ya sabíamos que yendo Sánchez de presidente del gobierno, pues esa radicalidad por el tono que suele usar el presidente del gobierno, pues se iba a dar en mayor medida. Pues claro, a veces cuando oyes hablar al gobierno, pues no crees que estás oyendo hablar a un gobierno, sino a un partido político. Y es distinto. No es lo mismo hablar desde un partido político que hablar en los intereses de toda España. Y se habla de los intereses de una parte de España, y así no se puede gobernar. Y bueno, lo de Pam ya es tremendo, ¿no? Lo de Pam ya es otra cosa, porque de Pam es el raca-raca de que todos los hombres, de que todos son malos, de que todos me quieren atacar, que si hablan de mi peso, que si hablan de mi manera de ser, que si hablan... No, mira, lo que decimos es que es una barbaridad que digas esas cosas de un político siendo una secretaria de Estado, una viceministra. No puede ser porque tú representas la institucionalidad de España. Y tú no puedes decir esas barbaridades que dices, ni estar coreando en las manifestaciones, esas cosas. Que lo hagan otros, bueno. Luego vamos. Don Manuel Pino. Bueno, desde que llegó este gobierno, el PSOE se ha tirado al populismo y lo que está pasando, pues bueno, son síntomas del final de la legislatura, donde quiere también Podemos resaltar sus diferencias, ¿no? Y entonces pues, Podemos está muy crispada, dirigida quizás por Pablo Iglesias y por Monedero, quieren resaltar sus diferencias respecto al PSOE, ¿no? Están todos impregnados en este populismo y el PSOE también. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mira, respecto a los alquileres que tú has sacado antes, Javier. Los alquileres es un atentado a la propiedad privada. Los alquileres no se pueden intervenir. Usted no puede limitar la subida del alquiler cuando muchos alquileres en España, los ahorros están metidos en apartamentos y en cosas que sirven para complemento de pensiones de muchísima ciudadanía. Y usted, si le interviene eso, le está limitando los ingresos a esos ahorradores diligentes que ahora tienen un apartamentito o dos apartamentos que los tienen en alquiler para completar sus pensiones y poder vivir. Y esa es la realidad de los alquileres. Los alquileres no estamos pensando en las grandes multinacionales ni los fondos, como dicen aquí. Hay muchísimos propietarios que lo que hacen es completar su pensión con estos alquileres, insisto. Y respecto a la secretaria de Estado, que es gobierno, bueno, es una falta de calidad política, intelectual, humana, de frivolidad. Pues esto no tiene un base, pero eso es Podemos. Podemos ha llegado aquí como inventores de lo que es el feminismo. Ha inventado el feminismo, ha nacido con la ministra Montero, por favor. Con la ministra Montero el feminismo. El feminismo ha existido mucho tiempo y es normal que las mujeres pretendan y hay que apoyarlas a que tengan igualdad, a que sean cada día más respetadas, que ocupen mejor posición. Pero todo este lío que han montado de este feminismo, de
de esta izquierda que ha cogido la bandera del género y el feminismo como argumento político porque se le ha acabado el colectivismo del proletariado y la revolución del proletariado. Esto no tiene un base, porque todos son mezclas y todos son líos. Porque ¿qué tiene que ver el feminismo con el todes todes? ¿Quién es todes? Todas todes. ¿Los todes eso quiénes son? Eso es un tema nuevo. ¿Quiénes son todes? Dígame usted quiénes son. ¿A qué corresponde eso de todes? Han mezclado a la mujer con los trans, los lían con los LGTBI. Cada uno tendrá su problemática, pero no es el feminismo, no son las mujeres. Las mujeres tienen que estar defendidas por ellas mismas y no sectariamente, como si tuvieran ellas el monopolio, la exclusiva del feminismo revolucionario, ¿no? Y ellos quieren ahora poner a la mujer con todas estas chorradas que acabamos de ver un día tras otro, con leyes tan absurdas como las que puso en marcha esta señora del sí así, que lo que ha traído son las consecuencias tan lamentables que hemos tenido de tener que ver 700 personas bajándole la pena. Más de 800 ya. Y vamos para 4.000, y vamos para 4.000. Sí. y en la calle 75. Esto no tiene un pase. Esta señora lo que si tiene vergüenza, lo que tiene es que, más que seguir en su orgullo, lo que tiene que pedir perdón y irse a su casa. Eso es lo decente. Lo demás son líos y más líos sobre el lío. Que quería decir que además, que siguiendo el hilo argumental, estas leyes que calificó PAM, creo que fue PAM, lo calificó de diarrea legislativa, lo dijo ella, no lo hemos dicho los demás. Esta cantidad de leyes afectan directamente a la vida de las personas. O sea, que no es que, en fin, que como a veces intentamos ver, ¿no? Son cuatro locas. No, cuatro locas no. Nos están dejando una España que están arrasando con absolutamente todo, porque estas leyes nos afectan. Y todo esto lo de la ley trans es algo que nos afecta y mucho, y sobre todo afecta a todo el feminismo, que están todas, las chicas que se suben por las paredes, las que son feministas de toda la vida. Pero también se está poniendo en evidencia algunas cosas con respecto al feminismo, y es que las necesidades del feminismo de los años 80, quizá bastante legítimas, muy legítimas, y hasta posiblemente bien entrado el siglo XXI, algunas y muchas de esas necesidades hoy no son tales. Y sabemos de las chicas jóvenes, están superadas, están absolutamente superadas. Es que, en fin, decirle a una chica que necesita algo de un chico, pues te miran con una cara como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Una chica joven, ¿pero tú de dónde has salido? Claro. O garantizar la satisfacción sexual en las relaciones que pretendía. Es que ya se mete hasta eso. Bueno, consecuencias, decía usted, que las leyes traen consecuencias. Hemos estado hablando antes de los cursos que Interior está organizando para la policía, para que sepan cómo tratar a los 37 géneros legales que tenemos en este país. Entre ellos, uno que ya me enteraré y les cuento a palabra de honor en cuanto me entere, ¿qué son los escoliosexuales? ¿Los? Escoliosexuales. De los grisexuales no son gente canosa, no sé lo que son tampoco. Me manejo un poco más en lo de homorromántico o birromántico, que estos son géneros, cuidado. O tampoco sé lo que son los antrosexuales. Claro, los policías están perplejos, los funcionarios de prisiones todavía más, porque dicen, oiga, ¿y qué hago yo en el caso de que venga alguien que dice ser, y dónde lo clasifico, dónde lo pongo y cómo lo trato, y a qué baño va, y a qué vestuario? Claro, son cosas en las que nadie ha pensado. Siguiendo con esta inacabable fuente de noticias patéticas, todas ellas, Ángela Rodríguez Pam. Bueno, pues ha sido una noticia, yo creo que una de las más graves que pasan en los últimos tiempos, porque esto es para destituirla de forma inmediata. El vídeo sobre si debía abortar la madre de Abascal, consigna que coreaban algunas feministas radicales, pero ella hace el vídeo, ella se preocupa de salir en el vídeo con enorme cara de felicidad y ella es la que organiza este pollo que nos podríamos haber ahorrado todos y que no tiene el menor sentido. Por cierto, es antidemocrático, por cierto, es condenable de oficio, cosa que no hace el gobierno. Pero bueno, vamos a verlo una vez más. Bueno, reacciones. Iván Espinosa de los Monteros, que decía hoy que hay que decir basta, que esto ya está bien y que esto se ha salido de madre. El secretario de Estado es una persona que forma parte del gobierno, por definición. El gobierno son el presidente, vicepresidentes, ministros y secretario de Estado. Y que una secretaria de Estado sea tan frívola, tenga tan escaso nivel, tenga tan escasa capacidad de contención. No hablo ya de
todas las peculiaridades a las que nos viene acostumbrando en los últimos días. Pero esto ya es una gravedad muy seria y lo que le pedimos al presidente del Gobierno es que la cese, porque de lo contrario el nivel de la política ya realmente entra en estados muy preocupantes y por lo tanto yo creo que es el momento adecuado para cesarla a ella y probablemente a la ministra que le da amparo también. Respuesta de la personaje en cuestión, Ángela Rodríguez Pam. Esto lo están teatralizando, hombre, pero ¿dónde van? Bien. Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos, y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir, y creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista, y creo que poco más tengo que decir al respecto. Bueno, para entender el feminismo no he leído yo nunca que fuera obligatorio asistir a una manifestación feminista, pero en cualquier caso, me alegra mucho de que la reacción en conjunto de la oposición, y no solo de la oposición, haya sido clara y contundente. Alberto Núñez Feijóo emitía un tuit personal en el que decía: lo he dicho siempre, no todo vale en política, este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia. Algo parecido ha dicho también por vía tuit Inés Arrimadas, y quizás lo más sorprendente es el silencio de los corderos, porque no hay ministros que se hayan atrevido a condenar nada que haga el mundo podemita. Por ejemplo, Félix Bolaños ha dicho que esto es una anécdota y ha pasado por alto la condena. Y es un asunto que merece que quede clara la condena, digo yo. Hombre, esto es intolerable. El vídeo que va de inocente ahora, de una chica, no, la que ha subido el vídeo para darle publicidad a su cuenta de Instagram ha sido Pam. Esto ha sido el vídeo. ¿Por qué? Porque como ellas tienen un planteamiento que lo que quieren no es convivir desde la civilizada discrepancia y respeto. Ellos quieren el odio. Y entonces todos los movimientos que hacen son movimientos directamente al odio, y a Vox es el odio, y no por eso le da publicidad a esto, es el odio. Ojalá no hubiera nacido esto. Quieren cargarse a Vox y a todo lo que sea contrario a ellos. Entonces esto es un planteamiento absolutamente inaceptable, de una falta de calidad personal, humana, política, de categoría política. Es una cosa inaceptable. Y la dimisión que ha pedido de Espinosa tenía que ser ahora. No se va a producir, Javier, porque claro. Este gobierno no manda el presidente. Estos son dos gobiernos que se pelean entre sí y que dan espectáculos como el que hemos visto esta semana. Esto no tiene arreglo. No van a decir nada. Le va a parecer una anécdota y le parecerá bien lo que diga, porque tienen en el punto de mira unos la permanencia para seguir cobrando todos los meses y otros aguantar la legislatura hasta el segundo mandato para ver si la demoscopia le favorece en los exámenes electorales que tenemos convocados para este año. Y así va la cosa. ¿No, Miguel Ángel? Pues mira, me parece gravísimo y coincido con lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros. Me entristece que para nombrar las declaraciones de Iván Espinosa y para nombrar las declaraciones de la secretaria de Estado haya algún periódico que haya dicho: esto es lo que dice Rodríguez, esto es lo que dice la ultraderecha. Me refiero al País, es lo que ha publicado, ¿no? Entonces, cuando yo no digo que no pongan calificativos, cada uno que ponga los que quiera. A mí no me gustan demasiado poner los calificativos. Pero si pones un calificativo, deberás de poner también el otro. Deberás de decir quién es Pam, ¿no? Y a Pam parece que hay que salvarla, ¿no? Que lo que ha hecho pues está muy bien, ¿no? O más o menos no tiene ninguna importancia. Esto tiene mucha importancia, porque esto va abundando en excavar poco a poco los cimientos de la democracia. Poco a poco los va soterrando, van excavando y van demoliendo el edificio de la democracia. Esto debería tener una respuesta, pero evidentemente no la va a tener. Pero no la va a tener porque el gobierno, pues yo creo que está bastante por la labor que se produzcan estas cosas, sinceramente. Pero no hablo solamente de Podemos, hablo del gobierno en general. Cuando Bolaños sale, el ministro de Presidencia, y dice eso que has dicho, que es una anécdota y le quita importancia, pues lo que está haciendo es colocarse al lado, de alguna manera, de lo que ha hecho el agresor. Y tú en política no puedes ser el agresor cuando estás en el gobierno. Lo he dicho antes, en política, si eres el gobierno, tienes que representar la institucionalidad de España. El problema es que si no lo haces, el siguiente gobierno que llega ya
medio radical también, y se va radicalizando el país poco a poco. Bueno, Irene Montero, como les digo, tal vez aconsejada para que esto no llegue a la ruptura antes de lo que está previsto, se va a Estados Unidos. Un viaje de estos, como decía un anuncio muy popular, porque yo lo valgo, ¿verdad? Abandonada por el presidente del gobierno en la reforma de su chapucera ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales, increpada por sus propias feministas en pleno Día de la Mujer. Y muy nerviosa tras la pancarta del 8M por tan solo preguntarle qué significa ser mujer. Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos. Irene Montero deja a las españolas desprotegidas por su chapuza legal en situación de inferioridad en comparación con los hombres trans y huye a los Estados Unidos, donde se dará un lavado de cara en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí sí defenderá la condición jurídica y social de la mujer, se reúne con la directora ejecutiva de ONU Mujeres y con el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Ya lo ven, poco más de 2 años al frente de la cartera de Igualdad y su gestión no solo habrá conseguido soltar a violadores a las calles, permitir que las adolescentes mutilen sus cuerpos o acabar con la patria potestad de los padres, sino que hasta puede que le cueste la relación entre los socios del Gobierno de la Nación e incluso de ejecutivos regionales y de los ayuntamientos. Miguel Ángel Ferrero. Sí, ella se está subrayando, ella está resaltando, ella está consiguiendo lo que quiere. No pensemos que Podemos con esto se está equivocando, es que se equivocó, hizo un vídeo. No, posiblemente hasta tuvieran pensado cómo hacer el vídeo, cuándo hacerlo, aunque parezca un vídeo así casero. Estaba posiblemente todo pensado, porque la batalla es otra. La batalla es con Yolanda, la batalla está más cerca. La batalla no es contra Vox, ni muchísimo menos, y ni contra Abascal, le da igual. Pocos votantes de Abascal van a votar a Podemos. No es esa la batalla es contra la que tiene al lado y tienen que resaltar de alguna manera, porque están en una situación en la que cuando tenían 2,5 millones de votos entre las dos partes de Podemos ahora mismo, pueden estar ahora, que la parte de Yolanda, que es la parte dura, ojo, vamos a ver, perdóname un segundo y un paréntesis nada más. Yolanda es el comunismo happy flower. O sea, que hay gente que piensa que Yolanda es un poco lo moderado de esa parte. No, Yolanda es mucho peor, lo que pasa es que Yolanda no se la nota. Yolanda es la auténtica radical de este asunto. Se acicala. Claro, se acicala mucho y por eso se la nota menos. Y estos son más bordes, mal encarados, etcétera. Pero en el fondo están intentando luchar por ese electorado. El problema que tienen es que 1 millón de votos en España, que es aproximadamente 1 millón y poco lo que tendrá el Partido Comunista con Yolanda y lo que junten de Más País y todas estas partes que se van a juntar con Yolanda y Más Madrid, etcétera, 1,5 millones de votos tradicionalmente consigue en torno a 5, 6, 7 diputados. Y el 1 millón y poco de votos, otros 3, 4, 5 diputados y a veces hasta dos diputados consigue Izquierda Unida con 1 millón de votos, ¿no? Entonces van a pasar de 20, 30, 35, 40 diputados que podrían llegar a 5, 6, 7 por esta división. Por lo tanto, aquí hay más batallas. Está también la batalla del Partido Socialista, que le viene fantástico el que haya una división ahí fuerte. Y él, mientras tanto, mientras todo esto pasa como el otro día yo vi en mi jardín, que estaban peleándose 2 mirlos y mi gata salió corriendo detrás de ellos. Porque mientras que está pasando todo esto, el Partido Socialista está cayendo por debajo de 100 y mientras que está pasando todo esto, los otros están quedando en 5 o 6 y les están comiendo la merienda por otro lado. Y hasta que no se den cuenta, pues me parece que les va a ir muy mal. Hombre, la pérdida de votos de Podemos, eso ha estado presente en cada convocatoria electoral. Todas las que hemos vivido ha ido perdiendo posiciones en Andalucía, en este sitio, en el otro. Y esto es un conglomerado dirigido por unos personajes que se ha detectado que han engañado a todos los que le pidieron el voto. Han ido a su bola, a sus grandes mansiones y siguen con 4 rollos del género y de 4 historias de estas, haciendo mucho ruido. Y bueno, la verdad es que Podemos como tal, del movimiento 15M, queda esto de Madrid representado por Belarra y tal, y detrás Monedero e Iglesias, que son los que están ahí peleando para el control de las listas de las generales, que es la pelea de fondo la que tienen, que es las listas que quieren ir de primer para salir y seguir repitiendo posibilidades de escaño en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el tema de Yolanda, pues también Yolanda ha sido muy tibia. Yolanda tampoco la hemos visto con claridad, eso de sumar y escucha, todo eso ha sido un rollo, es bastante blues. Ahí lo que hay de realidad es Izquierda Unida. Y esa Izquierda Unida, que tiene
concejales en el ayuntamiento y que tiene una estructura histórica del Partido Comunista, pero que hay gente muy metida en la política que está en los pueblos y eso sí es una realidad, y Yolanda al final se subirá donde estaba Garzón, a liderar lo que representa Izquierda Unida con Santiago que es el del Partido Comunista, y estarán los dos jugando a quedarse con eso, porque eso sí es realidad. Con sus pocos votos, por mucho. Porque hay tres suelos electorales fuertísimos en este país. Uno es el del PSOE, otro es el del Partido Popular y otro es el del Partido Comunista. El del Partido Comunista es mucho más pequeño, pero es sólido como una roca. Sí, eso es el Partido Comunista. Y eso está con Yolanda Díaz. Eso no está en la parte de Podemos. Bueno, cambiamos de asunto porque tenemos que hablar del Tito Berni. El Tito Berni avanza el caso y hay que contar las novedades. Faltaría más. Y lo hago con enorme placer, indisimulado. Resulta que el Tito Berni le ha faltado tiempo para pedir su indemnización a la que tiene derecho legal, que esa es otra reflexión. En el Congreso de los Diputados cobrará unos 3.000 euros unos cuantos meses y le quedaba bien poco para pedir pensión, le quedaba apenas por lo que queda de año. Y hubiera tenido derecho con 2 legislaturas a pensión, pero mira tú por dónde la actividad del juzgado de Tenerife se lo ha impedido. Eso por un lado. Y por otro lado, Marlaska ha destituido al coronel jefe del mando de la Guardia Civil en Tenerife por los líos de las reformas de los contratos, beneficiando a empresarios ligadísimos, clientes, podríamos decir, del Tito Berni. Nuevo giro en el caso del Tito Berni. Interior ha cesado al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife, José María Tienda, por pérdida de confianza. Tienda aparece en el sumario de esta presunta trama de corrupción y estaría relacionado con un empresario. En un informe de asuntos internos de la Guardia Civil figura el nombre de un constructor vinculado a Francisco Espinosa Navas, el único imputado de la trama que está en prisión. Ese empresario de la construcción habría recibido adjudicaciones para reformar 13 cuarteles de la Guardia Civil. Y todo esto entre los años 2008 y 2019 por un coste que supera los 3,3 millones de euros. Obras que, a pesar de costar como terminadas, algunas de ellas no fueron ejecutadas. Lo cierto es que el Tito Berni dejó su acta como diputado cuando empezó a aflorar su vinculación con el caso Mediador y solamente una semana después fue detenido, aunque parece que eso no le ha impedido solicitar el cobro de su indemnización como exdiputado. En su caso ascendería a 9.380 euros. Los parlamentarios no tienen la posibilidad de cobrar el paro, pero sí les corresponde un mes de sueldo por cada año que hayan ocupado su escaño. Además, hoy mismo conocíamos que ya están en manos de la policía el ordenador y efectos depositados en el interior del despacho del exdiputado socialista. Hoy mismo lo ha entregado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Este caso, que investiga al Tito Berni como presunto líder, se ha saldado por ahora con 12 personas detenidas por cargos de supuesta corrupción. Unos cargos que van desde cohecho y tráfico de influencias hasta falsedad y pertenencia a grupo criminal. Esto se va ensanchando, vamos viendo claro que si ayudas europeas van a ser investigadas, que si obras en los cuarteles de la Guardia Civil, que recuerda a Luis Roldán claramente, y luego la golfería, que eso va pues un poco aparte. Don Manuel Pino. Mira, primero voy a hacer una crítica general, si me lo permite, Javier, al privilegio de los diputados respecto de las pensiones. Es intolerable que una cosa que se hizo en UCD, que me acuerdo perfectamente, para los que venían del exilio, para Dolores Ibarruri, para Santiago Carrillo, para Ignacio Gallego, todos los que vienen del exilio que no tenían vidas cotizadas aquí en España, se hizo ese privilegio temporal para ayudarle a que tuvieran pensión y a el consenso que hubo. Lo que no tiene sentido es que 40 años después sigan estos privilegios. Si un diputado es diputado, que le cotice el Congreso, pero por los años de actividad. Lo que no tiene sentido que respecto al común de los mortales, que tienen que estar 35 años para conseguir su pensión, cotizados, ellos con 2 legislaturas tengan el privilegio de tener la pensión máxima. Eso me parece discriminatorio y un privilegio que tenía que resolverse. Y aquí lo denuncio para que el que tome nota o el partido político que levante la bandera al futuro lo haga, porque no tiene sentido eso, que se privilegie a los representantes públicos en detrimento del común de los españoles contribuyentes, que tenemos que estar 35 años en activo cotizando. Dicho eso, vamos al caso del Tito Berni.
Pues el Tito Bene es un espectáculo público del show, de un soplón de esto del conseguidor este, que se ha mezclado ya todo. Se ha mezclado que si hay drones, que si hay Guardia Civil, que ahora la obra de los cuarteles, que han cesado al de Canarias por lo de los cuarteles. Pues, esto se está liando mucho. Lo que tenemos que ver es qué dinero público se ha destinado a esto y qué se ha defraudado en esas obras que lo tenía que haber hecho la Guardia Civil sin denunciar, porque no se puede pagar, tenía que tener auditorías internas y el control de la ejecución de la obra, y no pagar una obra si no hay un certificado final de obra y una calidad por las personas técnicas que ejecuten esas obras en los cuarteles. Sacar ahora de que han pagado esto y que obras interminadas, pues mire usted cómo queda el cuerpo, cómo queda la institución, para más desprestigio. La verdad que hay gente de todos los colores en esto, pero yo creo que este tema se está liando con una bola de nieve muy gordo, ¿eh? Y bueno, vamos a ver en concreto lo que ha pasado y qué dinero público ha costado todas estas corruptelas, ¿eh? Porque es muy chusco, es muy chabacano, es de muy mal gusto, es una horterada todo lo que estamos viendo, los señores desnudos, con las señoras por ahí, con fotos, un soplón que está haciendo un tour por todas las televisiones, contando todos los detalles de su mediación para pedirle 5.000 euros o 2.000 euros. Si es que todo esto es muy chabacano, todo este lío, son de muy de principiantes, ¿eh? No es un tema que yo vea aquí, que haya un calado de millones, que diga, oye, aquí ha pasado esto, en esta partida presupuestaria se han llevado X millones, ¿eh? Sórdido completamente. Bueno, hay que decir que son 3 los altos mandos de la Guardia Civil que tienen la vida muy complicada a partir de ahora. Uno es el que está en la cárcel, que es general de brigada retirado. Otro es el colega de este, es el que tenía el mando de la Guardia Civil, un tecol, que tenía el mando de la Guardia Civil en Cádiz y que también está retirado, ahora retirado, antes en activo cuando cortaba el bacalao, y este último que ha perdido la confianza del ministro Marlaska, que es el más alto cargo de la Guardia Civil en Tenerife. Don Miguel Ángel. Sí, además de que me parece que nadie quiere tomar una decisión del gobierno sobre quitar este privilegio, y los propios diputados, de quitar este privilegio de las dos legislaturas, coincido plenamente, porque esa es la historia de cómo fue y no tiene ningún sentido hoy en día, pero parece que viene muy bien, ¿no? Para que haya personas que se dediquen en exclusividad a esto, que no tengan ninguna otra actividad profesional a lo largo de su día y que tendríamos que estar pagándoles hasta que se mueran una pensión, lo cual es terrible, ¿no? Pero también me parece terrible el que en toda esta trama haya 15 diputados que parece que, bueno, pues que tampoco, que están pasando de puntillas, que acudieron a una cena... ¿De puntillas, ha dicho usted? Más o menos. Que fueron a la cena, porque recordemos que los 4 lugares fundamentales para la comisión delictiva eran el mejor restaurante de España, uno de los mejores, un club de un burdel, ¿no? Sí, Sombras. El Club Sombras, el Parlamento de España, ¿no? Juntando Parlamento de España, burdel, cocaína, en fin, tremendo, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que hubiera 15 diputados. Y lo digo porque mira, ya lo dije hace tiempo, esto no se le escapa a la dirección del grupo. Una reunión de 15 diputados cenando no se le escapa a la dirección de un grupo. La sabe, pero vamos, al milímetro. Entre otras cosas, porque en una reunión de 15 diputados se puede estar hablando de un congreso interno, se puede estar hablando de quitar algún líder regional, se puede estar hablando de muchas cosas. Aunque solo sea por eso, unos líderes, una dirección de un grupo sabe perfectamente quién está y dónde está cuando se juntan 15 diputados. Por lo tanto, que no me cuenten... Si escarba un poquito, ¿qué hacen? Hombre, saben perfectamente cuando entran diputados, cuando entran empresarios, cuando entran personas, que es raro, cuando una persona está permanentemente buscando el problema de no sé quién, el problema de no sé cuánto, el expediente raro de no sé quién, todo el mundo se entera. Pensemos que el Parlamento es un ecosistema muy pequeñito. Son muy pocas personas, 350, y se conocen todas saben qué hace quién. Es imposible pasar desapercibido. Y menos 15 diputados en Ramsés. Y menos en pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia. Eso no se le escapa a la dirección del grupo. Pero los diputados sabían que iban invitados por alguien
alguien les convoca. Oye, que nos invita un empresario o varios empresarios a cenar esta noche. Pero tú preguntas, si alguien me invita al mejor restaurante de Madrid, ¿quiénes son esos empresarios? ¿Con qué personas son las que nos invitan? ¿Por qué no me invitan a cenar? ¿Por qué tengo que ir yo allí? Pero sabía que allí no iba a ser encantado de conocerle y tengo la generosidad de venir de provincias a invitarle a una cena. No, allí se habló de que había que tener una expansión territorial en sus respectivos territorios de las actividades que querían poner en marcha, de actividades fotovoltaicas, de drones, de lo que tenían allí de posibilidades. Y añado, y eso no se hace normalmente en cenas, se hacen comidas. Se hacen comidas, porque por la noche la gente se va a su casa a dormir porque al día siguiente tiene que estar trabajando. Y por la noche no es normal, lo digo de verdad, no es normal que los diputados por la noche, no es normal, que los diputados por la noche salgan un montón de diputados todos juntos a cenar. No es normal. Pero los diputados, digamos, autonómicos o de diferentes orígenes, pues agradecen que se les agasaje en plena pandemia. Están solos también aquí, están solos. Una invitación a ir a una cena, bueno, y tal. Y Rancés es un sitio de referente, no es barato, no es barato. Claro, pero es que, mira, cuando hace poco a mí me preguntaban, oye, ¿y esto de la política? Porque, en fin, ¿cómo se hace? ¿No? Estaba hablando con unas personas que no eran ni siquiera españolas. Y me preguntaban sobre la política y yo decía, mira, para llegar al Parlamento de España, y esto viene muy bien para saber cómo es un diputado, para llegar a ser diputado del Parlamento de España es importante, fundamentalmente no venir a un programa de estos, ¿no? Hay que ir a programas en los que se hable políticamente correcto, eso es fundamental, donde se diga lo que se diga, pero todo políticamente correcto, eso es fundamental. Pero yendo al caso concreto, no te puedes exponer. Ellos saben perfectamente que un diputado es fundamental, no exponerse y no tomar muchas decisiones, menos si son importantes, y menos ir al Rancés. Menos ir al Rancés. Eso es fundamental en política. Si ha escalado hasta el Parlamento de España es que no se ha expuesto demasiado a lo largo de su vida política. El que se expone pierde. Eso es una máxima en el Parlamento. Por lo tanto, estos, ¿cómo se exponen? Y van a un restaurante 15 además, en plena pandemia y lo que era. Y lo segundo que les dije, y esto es al margen, esto también es un poco en broma, pero es la realidad. Agasaja al líder, no te presente unas elecciones internas, eso es lo de menos, tú agasaja al líder, ¿no? Pero lo importante es que es fundamental que no se exponga, y ellos se expusieron. Entonces hay que preguntarles, oye, a los 15, oye, perdona, Andrea, tú que además dices que los hombres, un tercio de los hombres son violadores, en fin, todas estas cosas que dices tú, Andrea. Cuéntanos qué hacías en esa cena, cuéntanos qué estaban los empresarios haciendo, háblanos qué estaba pasando, qué no estaba pasando, y eso se está ocultando. Sí, no solamente eso, se les está diciendo a esos que estaban en la cena, como no os querelléis contra los periodistas que lo dicen, no tendréis nuestra protección. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia y atención. Pero para ustedes tengo la sorpresa de cada día. El día en 30 minutos al volver de la publicidad. El día en 30 minutos. El Partido Socialista tiene clara su estrategia, tratar de restañar las heridas con Podemos, tratar de coger oxígeno, tratar de salir de la grave crisis provocada por la corrección de la ley del solo sí es sí, y lo quieren hacer con una ley que es muy golosa para Unidas Podemos, que es la ley de la vivienda, precisamente la que pone o quiere poner topes a los alquileres. Bueno, esa es la idea del Partido Socialista. En el otro lado, Podemos aviva la fractura en el Gobierno, desmiente que haya llegado a un acuerdo sobre esta ley con los ministros y las ministras del PSOE y niega cualquier acuerdo anterior sobre este particular. Así es que, de un lado, el PSOE trata de salvar in extremis esta norma con un límite temporal de un tope del 3% a los aumentos de alquileres, y la fractura entre los dos grupos políticos que gobiernan sigue completamente latente. La recuperación del pacto de gobierno se supone que es una prioridad, desde luego para Sánchez lo es, ha dado órdenes de que no se avive el rescoldo de lo que ha sido una verdadera hoguera. En cambio, por el otro lado, sigue incontrolada Ángela Rodríguez Pan haciendo declaraciones cada día más incendiarias y más contrarias a los socialistas. Y por otro lado, esto sí que daría un poco pie a la idea del arreglo futuro.
Nuestra inefable ministra de Igualdad, Irene Montero, se quita de en medio, se marcha a Nueva York en uno de sus conocidos viajes de placer al centro del mundo, a Nueva York. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por mucho que el Partido Socialista se esfuerce estos días en trasladar una imagen de normalidad en el Gobierno, las hostilidades con Podemos no cesan. Las discrepancias no se limitan a la ley del solo sí es sí, como subraya Ferraz estos días, sino que han sido una constante en otras muchas leyes, como la de pensiones, la de familias o la ley trans. El último choque viene por la regulación de la vivienda. Esta mañana, desde el PSOE aseguraban haber cerrado un acuerdo para limitar los precios de los alquileres, que Belarra no ha tardado en desmentir, dinamitando una vez más esa supuesta estabilidad en Moncloa de la que presumen los socialistas. Cambio de rumbo en el PSOE. El Ejecutivo de Sánchez propone elevar en 2024 el tope a los alquileres al 3%. El ala socialista lo plantea como una medida temporal que afectaría a los contratos en vigor, actualmente limitados al 2%. María Jesús Montero ha sacado pecho y ha asegurado que el acuerdo con los socios está completamente cerrado. Pero ya queda poco y, por tanto, ojalá pronto podamos anunciar ya acuerdo definitivo. Sin embargo, parece que aún quedan varios flecos sueltos en esta negociación. Desde Esquerra niegan cualquier acuerdo con el PSOE. No, sabemos que el PSOE está filtrando que sí, como tantas otras veces, pero no es cierto. Me encantaría decir lo contrario. Hablan más con la prensa que con nosotros. Algo que también han desmentido desde Podemos. Por desgracia, hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo. Y desde el sector inmobiliario se oponen. Insisten en que la medida del 2% establecida desde abril del año pasado ha sido un fiasco. Prueba de ello es que el precio del alquiler ha subido casi un 9% en el último año y la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 17%. Y ojo, porque el pasado mes de febrero el precio medio del alquiler se disparó a los 11,7 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 8,7% en comparación con el mismo mes de 2022. Unas limitaciones que generan una gran inseguridad en el mercado. Lo único que ha conseguido el Ejecutivo ha sido que los propietarios retiren sus viviendas del mercado. Por lo tanto, además de no lograr el objetivo de reducir los precios, este tipo de medidas también reduce el stock disponible. Lo cierto es que el Ejecutivo quiere acabar la legislatura con la ley de vivienda aprobada, algo que solo podrá conseguir con el apoyo de sus socios y que de momento parece estar lejos de suceder. La proyección de las medidas adoptadas desde ese Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero está hundiendo el impacto, la fuerza del feminismo. Los datos no dejan lugar a dudas. La manifestación del 8M en Madrid ha caído de 350.000 manifestantes el último año antes de la pandemia a los actuales 27.000 participantes. En otras palabras, una décima parte de lo que tuvieron. Y en esas, en mitad, en el ojo del huracán, con 800 rebajas y excarcelaciones por culpa de la ley del solo sí es sí, cuando todos miran a ese Ministerio de Igualdad y a las leyes que produce, la ministra Irene Montero se quita de medio, decide marcharse a un viaje de placer a Estados Unidos con dos reuniones, una amiga de la ONU y el embajador permanente de España en ese organismo. Naturalmente va a ir con su séquito y, como ya pasó en septiembre, seguramente al volver va a ser muy criticada por el gasto que, como siempre, va a cargo de presupuestos. Abandonada por el presidente del Gobierno en la reforma de su chapucera ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales, increpada por sus propias feministas en pleno Día de la Mujer, y muy nerviosa tras la pancarta del 8M por tan solo preguntarle qué significa ser mujer. Si esa pregunta se hace con la intención de cuestionar que las mujeres trans son mujeres, se llama transfobia, se llama vulnerar los derechos humanos. Irene Montero deja a las españolas desprotegidas por su chapuza legal, en situación de inferioridad en comparación con los hombres trans, y huye a los Estados Unidos, donde se dará un lavado de cara en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí sí defenderá la condición jurídica y social de la mujer, se reúne con la directora ejecutiva de ONU Mujeres y con el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Ya lo ven, poco más de 2 años al frente de la cartera de Igualdad, y su gestión no solo habrá conseguido soltar a violadores a las calles, permitir que las adolescentes mutilen sus cuerpos o acabar con la patria potestad de los padres, sino que hasta puede que le cueste la relación entre los socios del Gobierno de la Nación e incluso de ejecutivos regionales y de los ayuntamientos. ¡Venga!
La que graba estas imágenes no es una activista más de las que participó ayer en la marcha del 8M. Se trata de Ángela Rodríguez Pam, alto cargo de Igualdad y mano derecha de Irene Montero en el Ministerio. Ayer ella no tuvo ningún reparo en publicar este vídeo en el que varias jóvenes insultan de manera soez a Santiago Abascal y a su familia. Hoy ella ha recibido un aluvión de críticas incluso del Partido Socialista. Pam no ha pedido disculpas, pero ha eliminado el vídeo de su cuenta de Twitter. Y desde Vox no han tardado en condenar estas imágenes. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, ha pedido a Sánchez que cese inmediatamente a Rodríguez, asegurando que de no hacerlo sumirá el nivel de la política española en un estado preocupante. El secretario de Estado es una persona que forma parte del Gobierno, por definición. El Gobierno son el presidente, vicepresidentes, ministros y secretario de Estado. Y que una secretaria de Estado sea tan frívola, tenga tan escaso nivel, tenga tan escasa capacidad de contención. No hablo ya de todas las peculiaridades a las que nos viene acostumbrando en los últimos días, pero esto ya es una gravedad muy seria y lo que le pedimos al presidente del Gobierno es que la cese, porque de lo contrario el nivel de la política ya realmente entra en estados muy preocupantes y por tanto yo creo que es el momento adecuado para cesarla a ella y probablemente a la ministra que le da amparo también. Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, tenía varias opciones después de haber emitido ese vídeo profundamente antidemocrático. Pedir disculpas, no ha sido eso, lo ha retirado de las redes sociales, eso como ya les hemos contado, pero lo pintoresco es que ha acusado a Vox de estar teatralizando lo que ocurrió. Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir y creo que están teatralizando un poco fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo porque no han ido nunca a una manifestación feminista y creo que poco más tengo que decir al respecto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha condenado hoy, pero con la boca muy pequeña, este polémico vídeo. Reconoce que no lo comparte, pero asegura que se trata de una anécdota que no puede distraer de los logros del Gobierno en materia de igualdad. Desde luego no tengo intención de entrar en ningún tipo de polémica con nadie. O sea, a mí me parece que esos comportamientos que realmente no comparto, también se lo digo, pero creo que no podemos poner ahí el foco, que el foco está en una acción como la de ayer que fue reivindicativa de las mujeres españolas. No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante. Sin embargo, en este caso, la oposición ha actuado con bastante firmeza en la condena de estas prácticas de la secretaria de Estado. Alberto Núñez Feijóo, mediante un tuit, calificaba el vídeo de injustificable en un cargo público y exigía al Gobierno que lo condenase. Y algo parecido ha hecho Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos. También Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado hoy muy dura con Irene Montero. La presidenta madrileña asegura que la ministra victimiza a las mujeres y ha criticado su última campaña sobre igualdad sexual. Ustedes no han venido aquí absolutamente a nada, es que ni lo dividen, ustedes el feminismo ni lo dividen, parasitan en él. Y se lo dijo una señora a la cara cuando le preguntó ¿qué es ser mujer? Y ella, como no tiene respuesta, lo único que hizo una y otra vez es victimizarnos a las mujeres y hablar por todas, haciendo campañas bochornosas, como con esos anuncios que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama las mujeres. Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos también a través de las mujeres para victimizarnos, cuando hemos llegado mucho más lejos sin ustedes y las feministas de toda la vida han llegado muchísimo más lejos. Es legítimo preguntarse, ¿pero en qué coinciden estos dos partidos que conforman el Gobierno? Pues la lista es corta y ha quedado casi reducida a una parecida capacidad de quitarse de en medio cuando las cosas empiezan a salir mal. En el caso de Pedro Sánchez ya lo vimos, se quitó de en medio en la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí. Y se quitó de en medio en los actos del propio Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. En el caso de Unidas Podemos, esto es absolutamente flagrante. Arrecian las críticas a Irene Montero, algunas incluso de feministas que están enfadadas con ella por la ley trans. Además,
su indiferencia ante las víctimas de lo que ha sido su propia ley, la ley del solo sí es sí, bueno, pues la han puesto en la diana de la mayoría de la población española. Respuesta de Irene Montero, pues quitarse de medio, como Pedro Sánchez, esta vez con un viaje a Estados Unidos completamente innecesario. Un segundo viaje de paseo a ese país, como el que ya fue duramente criticado en septiembre por su falta de contenido y porque nos costó una pasta a los españoles. Así es que esto de quitarse de medio en mitad de la tormenta es lo que une en este momento a las dos fuerzas que nos gobiernan. Iba a decir gobernar, pero esto suena a una cosa muy seria. Eso, puertas afuera o puertas adentro, da igual. Lo que cuenta es que van a continuar juntos sí o sí. Y que, bueno, la ligereza con la que Ángela Rodríguez Pam sigue pues grabando vídeos y diciendo cosas rabiosas, en este caso contra la madre de Abascal, pues la verdad es que son comportamientos antidemocráticos, pero que tienen un fin. Probablemente el fin que tengan es escorar hacia las posiciones de Podemos a Yolanda Díaz y obligarla a tomar una opción, porque no tienen claro qué opción va a tomar llegado el momento. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a recordar a todas las fiscalías las pautas para evitar rebajas de penas por la ley del solo sí es sí. Como ya hizo el pasado mes de noviembre, Ortiz ha señalado que no procederá a la revisión de condenas cuando la pena impuesta sea susceptible de imponerse con la nueva ley. El fiscal general insta además a huir de automatismos a la hora de aplicar rebajas de penas. Estas directrices, de momento, parece que no han calado en la justicia española. Todos los tribunales de España, a excepción del de Ávila, han llevado a cabo reducciones de penas en aplicación de la ley del solo sí es sí. Novedades en el caso de Tito Berni. Lo primero y más escandaloso es que ha pedido cobrar la indemnización a la que tiene derecho por haber estado, pues, 3 años y algo de legislatura como diputado socialista. Le van a caer unos 9.000 y pico euros y muchos españoles nos preguntamos qué desfachatez es esta. Luego, el caso mediador sigue adelante, ya afecta a un tercer alto oficial de la Guardia Civil, en concreto al coronel jefe de Tenerife, y ha sido cesado por pérdida de confianza después de averiguar que hubo también reformas de cuarteles bajo su mando. Un informe de la Guardia Civil señala que hay un constructor vinculado al general Espinosa, el único que está en prisión, que recibió contratos para reformar hasta 13 cuarteles de la Guardia Civil. Nuevo giro en el caso del Tito Berni. Interior ha cesado al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife, José María Tienda, por pérdida de confianza. Tienda aparece en el sumario de esta presunta trama de corrupción y estaría relacionado con un empresario. En un informe de asuntos internos de la Guardia Civil figura el nombre de un constructor vinculado a Francisco Espinosa Navas, el único imputado de la trama que está en prisión. Ese empresario de la construcción habría recibido adjudicaciones para reformar 13 cuarteles de la Guardia Civil. Y todo esto entre los años 2008 y 2019 por un coste que supera los 3,3 millones de euros. Obras que, a pesar de costar como terminadas, algunas de ellas no fueron ejecutadas. Lo cierto es que el Tito Berni dejó su acta como diputado cuando empezó a aflorar su vinculación con el caso mediador y solamente una semana después fue detenido, aunque parece que eso no le ha impedido solicitar el cobro de su indemnización como exdiputado. En su caso ascendería a 9.380 euros. Los parlamentarios no tienen la posibilidad de cobrar el paro, pero sí les corresponde un mes de sueldo por cada año que hayan ocupado su escaño. Además, hoy mismo conocíamos que ya están en manos de la policía el ordenador y efectos depositados en el interior del despacho del exdiputado socialista. Hoy mismo lo ha entregado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Este caso, que investiga al Tito Berni como presunto líder, se ha saldado por ahora con 12 personas detenidas por cargos de supuesta corrupción. Unos cargos que van desde cohecho y tráfico de influencias hasta falsedad y pertenencia a grupo criminal. Vamos con más temas. La mesa del Congreso ha admitido la moción de censura de Vox, por lo que el debate podrá producirse a partir del lunes que viene en cualquier momento. Pese a los intentos de los grandes medios de comunicación por demonizar esta iniciativa, Vox va a seguir adelante de la mano de Tamames.
Tras la admisión a trámite de la moción de censura por la mesa del Congreso, Meritxell Batet ahora pondrá fecha a su debate parlamentario y votación, que se espera se produzca en los últimos días de marzo. Pero, ¿cómo llegará Vox a la defensa de su moción? Las encuestas de los últimos días, tanto de los medios más conservadores como de los satélites mediáticos del gobierno, castigan a la formación de Santiago Abascal tras el anuncio de Ramón Tamames como candidato para defender la moción, e incluso manipulan la información, como este titular de El Mundo, que no solo apunta que los votantes del Partido Popular piden abstenerse a su partido, sino que intenta hacer creer que 1 de cada 4 estiman que la moción beneficiará a Pedro Sánchez, cuando en verdad esta muestra significa que 3 de cada 4 votantes de los populares sí apoyan la moción. ¿Y el candidato qué opina? El País también intenta tergiversar al propio Tamames, titulándole que no estaba aquí para defender a Vox, pues conoce sus extremosidades. Lo que al periódico del presidente del gobierno se le olvida incluir es el final de la frase, pues esas extremidades, según Tamames, también la tienen otros partidos, como también se silencia otras afirmaciones del exmilitante del Partido Comunista, por las que sí defiende a la formación que le propone. Frente a la estrategia de otras formaciones por mantenerse al margen, adelantando incluso el sentido de su voto antes de que se produzca el debate parlamentario, desde Vox ya se toman a broma lo que todos sabían, que Tamames no es de Vox, y por eso parece que ni pierden la ilusión ni se cansan de repetir lo mismo. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor y figura que no pertenece a Vox. Ya lo ven en plena cuenta atrás de la segunda moción de censura contra este presidente del gobierno, los de Abascal se mantienen firmes y ahora solo queda conocer la fecha del último debate más esperado de la legislatura de Pedro Sánchez. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía están comenzando a recibir cursos informativos en materia de género. Son cursos para ponerles al día sobre las opciones identificadas por los colectivos y partidos que impulsan esta materia y que ya han sido asumidas oficialmente en España. El curso les instruye, por ejemplo, sobre los escoliosexuales, sobre los grisexuales, sobre los antrosexuales y así hasta los 37 nuevos géneros reconocidos legalmente. Bueno, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no solo está metido en este lío, sino que además va a tener que comparecer ante la Eurocámara el día 22 de este mes para dar explicaciones allí sobre la actuación policial española en la valla fronteriza con Marruecos de Melilla. Bueno, no es una comparecencia, es un intercambio de pareceres, un intercambio de cuestiones, y eso ya está fijada la fecha y será el día 22 de marzo. Como yo me comprometí después de haber concluido la investigación de la Fiscalía a nivel interno, era la cuestión que planteaba, que entendía que lo más oportuno desde todos los puntos de vista era que ese intercambio tuviera lugar una vez que la Fiscalía hubiera concluido, o en su caso, esas investigaciones. La Guardia Civil de Tráfico dejará de operar en Navarra a partir del próximo 1 de julio. Con este acuerdo, el presidente Sánchez cumple con el compromiso adquirido con Bildu a cambio de su apoyo a los presupuestos de este año y certifica que los agentes de la Guardia Civil ya no van a patrullar en la comunidad foral. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, aún no ha concretado cómo se va a producir la integración de estos agentes en la policía foral que ahora va a asumir sus funciones. Muchos agentes aseguran que a 3 meses de la desaparición del cuerpo aún no les ha llegado ninguna información al respecto. Mientras que desde el sindicato de la Guardia Civil, la UGC, hablan de humillación y piden explicaciones a Marlaska, Chivite celebra este traspaso de competencias. Bueno, pues hoy es un gran día para Navarra. Hemos llegado a un preacuerdo con el Gobierno de España para el traspaso de la competencia de tráfico, para que esa competencia sea prestada de manera exclusiva por Navarra a través de su policía foral. Han sido más de 25 años de reivindicaciones, lo han hecho todos los gobiernos, lo han hecho todos los presidentes del Gobierno, empezando por Miguel Sanz y también lo hizo Uxue Barkos, pero por fin tenemos esa transferencia encima de la mesa. Y en la página económica llama mucho la atención que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siga amenazando a Ferrovial por haberse mudado a Holanda. Hoy advertía la ministra de Hacienda que el Gobierno va a analizar la letra pequeña del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos y añadía que espera que la empresa recapacite su decisión porque nunca hubo razones para que se marchara.
El Gobierno no tiene que tomar ninguna decisión proactiva, lo que tiene que ver es la letra pequeña de ese traslado. Todavía no la tenemos, lo tendremos que ver para que, por supuesto, seamos capaces de asegurar los intereses de país, que significa que si se va a trasladar la sede, pues todos los intereses que el país tenga en relación con esa sede estén preservados a la hora de marcharse a otro lugar. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, plantea quitar el paro a los desempleados que rechacen ofertas de empleo. El líder sindicalista asegura que es más productivo formar y dar empleo a parados españoles que contratar fuera. Yo creo que una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no. Ataque masivo de Rusia en Ucrania que ha afectado a regiones de toda la geografía del país, dejando una decena de muertos y nuevos cortes de luz. Al menos 10 personas han fallecido en Leópolis, Dnipro y Jersón como consecuencia de los ataques, esta vez con misiles y con drones bomba. En Kiev, el 40% de la población se ha quedado sin electricidad por cortes de emergencia cuando el frío todavía golpea con fuerza el país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Moscú ha recuperado de nuevo esas tácticas miserables. El ataque ha sido en venganza por la incursión de un grupo de milicianos rusos anti-Putin la semana pasada en Briansk. El alcalde de Kiev ha confirmado que 2 personas han sido hospitalizadas tras los ataques aéreos a la capital ucraniana en la madrugada del jueves, después de informar de que se han producido explosiones en los barrios de Olosiv, además de Sviatosin, donde hay coches ardiendo en el patio de un edificio residencial. Por su parte, el gobernador de la región de Leópolis ha confirmado al menos 4 personas fallecidas en el ataque a Zolochiv, una zona residencial de la ciudad, sumándose así a los 2 heridos reportados por las autoridades de la ciudad de Kiev como consecuencia de los ataques aéreos. Finalmente, la compañía nuclear ucraniana Energoatom ha confirmado que la central nuclear de Zaporilla se encuentra sin energía y funciona con generadores de diésel por los bombardeos durante la pasada noche. Esta mañana han fallecido 3 geólogos en un accidente que ha tenido lugar en una mina de potasa en Súria, en la provincia de Barcelona. 2 de ellos eran estudiantes universitarios. Los bomberos han conseguido rescatar los cuerpos esta tarde tras lo que ha sido un desprendimiento en una de las galerías a más de 900 metros de profundidad. El accidente ha tenido lugar en una nueva galería, una galería que además había sido controlada hace poco tiempo por los servicios de la Administración Autonómica. La familia de la niña víctima de una presunta agresión grupal en Badalona denuncia amenazas de muerte. Un hermano de 14 años de la menor habría recibido amenazas a través de su móvil tras alertar a sus padres de lo ocurrido. El autor de estos mensajes, que ya ha sido identificado, le aseguraba que por su culpa uno de los presuntos agresores de su hermana iba a ser ingresado en un centro. Irene, una chica de 16 años, falleció el pasado domingo a causa de una alergia. La joven estaba reunida con unos amigos en una casa particular tomando un café con restos de leche, según parece. Esa proteína de la leche es la que le causó un brote alérgico muy grave y sufrió una parada cardiorrespiratoria. La fallecida se encontraba de convivencias en Campo de Criptana, Ciudad Real. Y hoy, 9 de marzo, vamos con una noticia mejor. Se conmemora uno de los platos más típicos de nuestra gastronomía. La tortilla de patata sigue a día de hoy dividiendo a los españoles entre aquellos que lo prefieren con cebolla o sin ella. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos con toda la información aquí a las 7:30. Hasta mañana.